El Senado de la República recibió hoy la renuncia de Arturo Saldívar Lelo de la REA como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez, informó que ya llegó el documento y se le dará trámite a través de un dictamen que se presentaría al Pleno el próximo miércoles. Argumentó que será hasta la siguiente semana, dado que los senadores andan en otras actividades, aunque no precisó cuáles. Vamos a escucharlo. Ya llegó la renuncia del ministro Arturo Saldívar al Senado, se acaba de turnar a la Comisión de Justicia. Justicia le va a dar trámite, pero seguramente va a ser un dictamen. Yo creo que vamos a esperar a agotar bien los tiempos el miércoles, porque los senadores andan en otras actividades ahorita. Entonces, ya la presentó el presidente, ya está en el Senado. En el Senado, Morena y aliados cuentan con la mayoría simple, que es la que necesitan para aceptar esta renuncia. Entonces parece ser que todo está planchado para que sí, en efecto, se acepte la renuncia de Arturo Saldívar. Hemos invitado a Reporte de la Noche al doctor José Manuel Velasco López, vicepresidente del Colegio de Abogados Tabasqueño, además constitucionalista. Me parece pertinente hablar de esto. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? Siempre es un honor venir a esta tribuna del pueblo. Gracias, Juan Pablo. Pues importantísimo el tema. Aquí le hemos dado un seguimiento puntual porque no es cosa menor. Hay 3 poderes en este país. Uno lo encabeza el presidente López Obrador, otro liderazgo de la mesa directiva del Cámara de Diputados y, bueno, del Congreso de la Unión, y el otro es el presidente o presidenta de la Suprema Corte. Hace un año, Arturo Saldívar. No es cosa menor su renuncia. Sí, desde luego ha llamado mucho la atención entre los integrantes de los colegios de abogados, porque ahí es un espacio donde se analizan muchas y de los efectos que estos puede tener, porque como bien dices, ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y desechar el cargo faltándole poco más de un año para alcanzar los 15 años de rigor que marca la ley, la ley suprema, que es la Constitución, para que él salga jubilado con todas las prerrogativas después de haber cumplido con su función durante 15 años, pues a falta de un año él lo desecha. Y dice, encuentro en la transformación de este país y en su liderazgo elementos sustantivos que me inclinan a renunciar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mi cargo de ministro para ir a ser un asesor de esta transformación que lleva México. Sí, en un principio de manera pues, no oculta, porque nunca ha ocultado ciertas tendencias. Creo que los ministros pues también, así se ha visto algunos, no sería el primero, pero ya luego de manera muy abierta diciendo, yo estoy con Claudia Sheinbaum, con el movimiento de la cuarta transformación. Sí, eso es lo que llama la atención, el rompimiento de un código de ética, de lo que establece el 95 constitucional, que debe de tener una buena fama pública, un servidor público de esta naturaleza, un alto funcionario, y que pues el 98 constitucional lo expresa también, que son requisitos fundamentales para ser ministro de la Corte. Entonces, si el Tribunal Constitucional se manejara por preferencias electorales, pues entonces no tiene ninguna razón de ser el alto tribunal constitucional. Tendría que ser un tribunal como cualquier otro, el administrativo podría ser. O sea, debe haber un apego de imparcialidad, de la búsqueda de la imparcialidad. Por lo menos debe de guardarse la forma y el fondo, que es lo que pide. Ahora, ya en corto, muy en mi intimidad, pues cuando yo vaya a votar, pues nadie me ve y yo voto por la casilla que sea. Y si a mí me pregunta alguno de mis amigos, oye, ¿qué podemos hacer con esto? En afán de contestarle a mi amigo una sugerencia, una pregunta, sin mezclarlo con mi función, entonces esa es la parte que la Constitución me permite hacer. Sí. Pero cuando ya lo hago público,
y desecho lo que por derecho me ha correspondido, entonces estoy rompiendo con un esquema. Ahora, nada más, el problema es hacerlo público cuando aún eres ministro de la Suprema Corte. A confesión de parte, relevo de prueba, y esa es una constancia grave de lo que se está suscitando. Pero la gravedad que marca el requisito del 98 constitucional para que se acepte la renuncia, pues en este país se ha convertido la gravedad en un aspecto bizarro, porque cuando renuncia Medina Mora, había procesos que lo señalaban como una corrupción, pero nunca lo probaron. Y para no estar sujeto a esos señalamientos y ese linchamiento público, el señor prefirió irse, renunció, y nunca el presidente, porque fue en el 2019, a principios, nunca el presidente de la República objetó la gravedad del cargo. Sí. O de la renuncia al cargo, y entonces el Senado lo mandó a comisiones, como es el procedimiento, en comisiones lo señalaron, regresa al Pleno y se aprueba. O se aprobó su salida y llamaron a los que estaban en cuenta que había propuesto el presidente, y Ríos Fajard fue el ministro que resultó. Y ese tema en sí, el de la renuncia y la gravedad, ha generado una discusión en sí, que es quienes sostienen, a ver, aquí hay un mandato por ley que tiene que durar tu ministerio 15 años, tu cargo 15 años como ministro o ministra de la Corte, y solamente bajo causa de gravedad, que no hay ahí un área medio gris que está sujeta a interpretación, y ya escuchamos la gran maroma, hay que decirlo, pero me impresiona el nivel argumentativo de Arturo Saldívar para excusar que lo que él está haciendo es de gravedad. Y la otra parte de quienes dicen, bueno, pero también está el derecho, no sé si humano, incluso a trabajar en lo que yo quiera. Y si el día de mañana yo quiero renunciar a mi trabajo, pues renuncio y tan se acabó. Entonces, ahí cómo estamos. ¿Fue correcto, es correcta esa argumentación? El doctrinario constitucional, no de ahora, sino de hace muchos años, y en eso debo de hacer una acotación sobre Fixamudio, un gran constitucionalista de muchos años, ha señalado que no solo es el ser, sino también el parecer. En la cuestión del forma y el fondo en las leyes, quienes tienen la facultad de interpretarlas son precisamente los jueces, los magistrados y los ministros. Sí, claro. Pero cuando no lo interpretan o lo interpretan a su favor y le empiezan a dar vueltas, entonces el doctrinario es el que tiene que tomar la medida correcta. Cada vez que se hacen casos de esta naturaleza se hace una jurisprudencia, y la jurisprudencia es lo que las escuelas de jurisprudencia, las antiguas, son las que nos han dictado el devenir y el comportamiento de quienes estamos en el derecho. No es nada más el que estudies la carrera y ya. Si uno se da cuenta, uno de los requisitos que necesita para ser ministro es ser licenciado en Derecho. No te pide ni maestría, pero te pide que seas de probidad, que goces de fama pública y que tengas experticia. Ahí no hay de que 90% de lealtad y 10% de Bueno, doctor, eficiencia. pero hay ministros, hay gente que ha sido ministro de la Corte que no tiene ni siquiera licencia, por lo menos creo que no probada, y bueno, la probidad de honestidad o la buena imagen, pues la tampoco fama la tienen. pública no la tienen. Sí, estoy de acuerdo, pero todavía está en sentencia, en proyecto de sentencia. De hecho, ya está la sentencia. Lo que pasa es que la misma ley le permite ir a juicio, pero con todos los derechos que marca el debido proceso. Estamos hablando de la ministra Esquivel. Sí, yo no la puedo señalar como ratera, no, sería un agravio. Lo que estoy señalando es que ella tiene derecho a una defensa, claro, a un proceso que marca la ley, que es un debido proceso. Y si no se hace, entonces sí le estarían violando sus derechos, y
lo que se ha establecido o construido con la ley se cae por violar esa propia ley. Ahora, esto va a tener implicaciones. Me gustaría ver si podemos tocar la implicación política, digo, futureando un poco, pero la implicación, digamos, legal, institucional, más sobre la Corte. ¿Qué implicaciones tiene una decisión como la de Arturo Saldívar, aún siendo ministro de la Corte, saliendo con una foto con solamente una parte del espectro político, solamente con Claudia Sheinbaum? No salió con Xóchitl Gálvez ni con Samuel García o con quien sea. ¿Qué implicaciones positivas o negativas puede traer todo esto? Bueno, desde luego que Arturo Saldívar, cuando yo lo conocí en la Escuela Libre de Derecho, yo lo vi como un estupendo catedrático. Eso se dice. Un gran estudioso, maestro, y cuando alguien adjunta todos esos señalativos, adjetivos muy buenos, pues no deja uno de impresionarse, porque es un talento del queretano, no donde quiera se encuentra. Se echó encima a todo un presidente Calderón en su cuando momento. Él asume la postura de ir en contra de lo que él había autorizado en la reforma de Peña Nieto, la reforma energética, y va ahora en contra y dice es que esto nunca debió haber pasado cuando él era el presidente. Claro. Entonces, creo que ahí sí se extralimitó y tuvo una falla que tal vez el electorado, si no conoce de esto, va a pasar por alto. Pero los partidos políticos ya están llenos, muchos de ellos, de gente pensante que conoce. Y para mí fue un error grave el que se haya inmiscuido abiertamente sin dejar de ser el ministro, porque aún hoy en día, con la renuncia en manos del Senado, sigue siendo ministro. Sí. Hasta que no se dictamine y se deseche. Pero ya está teniendo reuniones políticas con personalidades que van a estar en las boletas el día de mañana, nada más con unas personalidades. Eso no habla bien de él, porque no se tiene que ir con ventajas en ninguna de las contiendas. Él sabe, y de él escuché la primera vez la palabra de litigio, del latín litigeri, golpearse unos a otros. De él lo escuché, y una expresión fundamental dice: cuando ustedes vayan al litigio, entiendan que va una contienda, y en la ley todos van parejitos. Aquí ya él está trastocando este elemento, porque ya le está dando ventajas a una persona que, discrepo bastante, puede ser una buena científica, pero poco conoce de las leyes. En fin, son asuntos que van a repercutir. Quizás no sea la votación esperada, pero Arturo Saldívar le puede hacer bien, pero a muchos conocedores del derecho no les gusta lo que está haciendo. Yo retomaba algunas reflexiones en redes sociales hace unos días, cuando se dio a conocer hace 2 días, que la parcialidad de un ministro de la Suprema Corte en temas políticos pues podría ya ser en sí la causa grave de su forma de hacer, de su forma de llevar su trabajo, y eso pues podría ya ser argumento, porque pues un juez no puede ser no puede ser arbitrario, parcial, no puede cargarse a un lado, y bueno, pues en este caso está haciéndolo. Seamos afines o no seamos afines con la candidatura, por ejemplo, de Claudia Sheinbaum o con la de Xóchitl Gálvez, eso es aparte. Pero aquí viene algo también interesante. La próxima semana estaremos viendo pues ya un espacio vacío en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y va a tocar al presidente López Obrador
designar, me parece, a su cuarto ministro de la Suprema Corte, cuando él pues hubiera tenido la posibilidad de generar dos puestos nada más, pero con la renuncia de Medina Mora y con la renuncia de Arturo Saldívar, pues tuvo para 4. ¿Qué implicaciones podría tener? Porque pues Sheinbaum o Xóchitl o Samuel García, quien gane en 2024, pues no van a tener esa posibilidad y nada más se van a quedar con 1 o 2 ministros. Bueno, hasta el 2030, que es el término constitucional para el presidente de la República, le corresponden otros 4 más todavía. 4 más al siguiente mandatario. Al siguiente mandatario, dado que no se va a hacer la renuncia, no se va a hacer la salida del ministro por temporalidad, sino que su renuncia fue irrevocable y ya por tiempo indefinido. Por lo tanto, tiene que nombrarse a un ministro no para que cumpla el tiempo que le falta. El año, no. 15 años. Para los 15 años. Entonces, los que vienen, que se deberían de integrar después de esto, les van a tocar 4 al que le toque la propuesta de 4 ministros. Y esos 4, con los 4 que tienen ahorita, por supuesto que si es a Morena, tendrían mayoría. Hoy la configuración de 11 ministros de la Suprema Corte, 3, si contamos a Arturo Saldívar, son, digamos, afines al gobierno del presidente López Obrador, y 8 podemos hablar de imparcialidad o simplemente no afines al presidente López Obrador. También tendrán su ideología. Incluso 2 de ellos, puestos por el presidente López Obrador, no son afines sobre todo en sus votaciones, pues en lo práctico, a las propuestas del presidente López Obrador. Entonces, en dado caso, y al término del mandato de Claudia Sheinbaum, estaríamos hablando de 7-4. Sí, 7-4 ¿no? Estarían a favor, digamos, de Morena y aliados. Con la tendencia de ser proclives a la cuarta transformación. Pero yo estuve en algunos partidos políticos, en un partido político, no he estado en algunos, nada más en uno solo, y después de mucho tiempo de militar ahí, me retiré sin hacer escándalo, sin decir nada, me retiré tranquilo, seguí en la academia, seguí en mi trabajo y ya. Hay quienes lo vemos así, hay quienes no lo ven así. Y qué tragedia podría ser para la persona que en lugar de ver el derecho, vea la transformación, aunque lleve matices sesgadas al derecho. Ya el mismo Arturo Saldívar dijo, yo no estoy de acuerdo con que los ministros de la Corte sean electos en votación popular. Eso es importante. Yo no estoy de acuerdo. Y tampoco coincido en que el presidente Juárez, en la elección de ministros, fue en su tiempo una elección popular. No. Fue a través de la intermediación de la Cámara de Diputados. No había senadores. Entonces, y los representantes que había en el Poder Ejecutivo, ellos también tuvieron mucha representatividad para ir apoyando al nombramiento de cada uno de los ministros, porque si bien es cierto no hay en la boleta electoral la figura de un ministro para el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no menos cierto es que la elección dentro de la propuesta del Ejecutivo Federal, en la ratificación por el Senado, o cuando desecha las 2 propuestas, el presidente dice, bueno, como ya me desecharon, yo nombro a y se va. Entonces, sí es una elección indirecta, pero emanada de los que están en la representación popular. Sí. No es una elección... O sea, si es democrática. Es democrática. Hasta el tercer... pero es un factor de democracia que cumple la perspectiva de una transparencia y una equidad. Si esto no se diera así, que nada más fuera
el Ejecutivo Federal y el nombramiento que no pasara por nadie más sino el de él, entonces sí estaríamos hablando de una dictadura. Pero no, hasta ahorita no. ¿Quién sabe cómo sería en breve? Caso Venezuela, caso Nicaragua, que son, o Cuba. Creo que Bolivia permite elegir los ministros de manera, a través del voto. Yo descarto esto, porque hay países como Canadá que van a votar y van a elegir a sus representantes, pero el elector debe de contar con bachillerato y debe de tener un conocimiento cultural. Por lo menos. En el Reino Unido, situación similar. Y cuando el primer ministro acude a las cortes, ante la corte del rey, es todo un protocolo. Sí. Y no sé por qué la educación se refleja ahí, aunque a veces se salga, pero no hay los aspavientos que hay en otros lugares. Pues esperemos que por lo menos para adelante fuéramos en este tipo de temas también, se ¿no? Trabaja arduamente en los proyectos de educación electoral para que las personas conozcan más de su Constitución. Un dato: según el INEGI, nuestra Carta Fundamental, los ciudadanos de ese país en sus derechos y obligaciones lo conocen apenas un 4%. Sí, no. Y elegir por popularidad, pues no sería lo mejor en este caso. Doctor, muchas gracias. Como siempre, es un honor estar aquí con ustedes. Es el doctor José Manuel Velasco, es vicepresidente del Colegio de Abogados, constitucionalista. Y nosotros vamos a la pausa, regresamos con más información político-electoral.